Capítulo 3. Phoebe no pudo descansar bien. Incluso con el tónico que tomó antes de acostarse, pasó toda la noche dando vueltas en la cama, con extraños sueños y pesadillas. Josie echó un vistazo a sus ojeras, chasqueó la lengua y suspiró, como si estuviera complicándole el trabajo intencionadamente. Al entrar en la sala de desayunos, se detuvo a mitad de camino. Él estaba allí, y estaban solos en la habitación. Por supuesto, uno nunca estaba realmente solo en Raven House. Había sirvientes rondando cada esquina, y detrás de cada panel oculto o en cada pasillo. Sin embargo, no había nadie a la mesa. No estaba William para fanfarronear, o Lady Marion para mirarlo con adoración. Se levantó tras un latido, como si acabara de recordar que debía hacerlo. «Buenos días». El saludo fue rígido, su voz aún ronca por el sueño. A juzgar por las ojeras, no había dormido mejor que ella. «Buenos días», respondió ella en voz baja, mientras se acercaba al aparador y empezaba a llenarse un plato. No tenía apetito, pero le dio un momento para ordenar sus pensamientos y pensar en la mejor manera de proceder. Cuando se sentó a la mesa, el silencio se hizo tenso e incómodo entre ellos. Incapaz de tolerarlo por más tiempo, comenzó. «Lord Patrick, señorita Phoebe». Hablaron al unísono, tropezando sus palabras. Ella se detuvo, miró su plato con vergüenza y finalmente dijo: «Usted debería comenzar. Seguro que tiene muchas preguntas». «Usted también», advirtió él. «Como debe ser. Después de todo, aquí soy un extraño». «Nos turnaremos, si está de acuerdo», ofreció Phoebe. Él asintió con la cabeza. «Las damas primero, entonces». Dijo que no podía recordar mucho. ¿Cómo es que ha regresado su memoria sobre Raven House? No respondió de inmediato, sino que hizo una pausa para tomar un sorbo de café. Reconoció su aroma, y recordó que Lord Fenton lo había preferido al té. No ha vuelto. En todo caso, no del todo. Hace casi un año, estaba en un barco, atrapado en una tormenta no muy distinta de la que, al parecer, hundió el barco en el que navegábamos cuando me perdí. Fui golpeado por la caída de una vida. Tras permanecer varios días en cama sin sentido, finalmente desperté. La pieza que me faltaba, mi apellido y mi título, simplemente habían regresado a mí. Tengo muchos más recuerdos, y hay cosas que me son familiares, pero no todo. Fue una respuesta más comunicativa de lo que ella había previsto. Ya veo. Supongo que le toca a usted hacer una pregunta. Le dirigió una mirada de evaluación. ¿Cuál es el lugar de William en esta casa, y por qué le teme? Phoebe sorbió su té. Era una táctica dilatoria y nada más. Finalmente, habiendo fabricado una respuesta razonable, contestó. No le temo. Pero William, que por cierto es su primo hermano, ya que su padre es el hermano menor de Lord Fenton, tiene una personalidad muy fuerte. Está acostumbrada a salirse con la suya, y he aprendido que, a veces, es mejor evitar interponerse en su camino. Como si se diera cuenta de que necesitaba ofrecer más información, añadió. Sir George, su tío, lleva algún tiempo enfermo. Tiene gota, y se ha trasladado a Bath, donde toma las aguas para aliviar su sufrimiento. Y para entretener a sus amantes y jugar como el derrochador que era. Él levantó una ceja, y la oscura punta de la misma se arqueó en una expresión tan familiar que el estómago se le revolvió hasta los dedos de los pies. No solo se parecía a Patrick. Utilizaba sus expresiones. Algunos de sus gestos, incluso de la infancia, se habían trasladado a aquel extraño que tenía ante ella. Esa es una respuesta cuidadosamente explicada, señorita Phoebe. Por favor, llámeme Phoebe. Somos una familia muy informal, insistió ella. ¿Por qué?, preguntó él frunciendo el ceño. Le resultaba extraño que quienes vivían en una mansión se comportaran con tanta laxitud. No puedo imaginar que vivir en tal grandeza promueva una interpretación tan libre de la etiqueta. No es su turno de hacer preguntas, milord, dijo ella. Él concedió el punto con un movimiento de cabeza. Muy bien, lo tendré en cuenta. Pregunte lo que quiera, Phoebe. Le pido que me prometa que no quiere hacer daño a Lady Marion. Su voz tembló por la emoción. Ella es mi familia, no por sangre ni por matrimonio, sino en virtud de los cuidados que me ha dispensado desde que vine aquí a vivir como huérfana,
y me convertí en su pupila. No quiero verla sufrir por nada en este mundo. Se quedó tan callado que Phoebe tuvo la certeza de que lo había ofendido. Pero cuando por fin habló, su tono no reveló ira ni afrenta. Fue tan amable como el día anterior, cuando habló con Lady Marion. No quiero hacerle daño, como no quiero hacerle daño a usted. Estoy aquí porque creo, tanto como puedo creer en algo cuando mi propia mente me ha fallado, que soy Lord Bellingham. No estoy aquí por ganancia monetaria, sino porque necesito saber quién soy y a dónde pertenezco. ¿Y si sus creencias están equivocadas? ¿Qué hará? Son dos preguntas, Phoebe, y primero me debe una respuesta a la mía. ¿Por qué los ocupantes de esta casa son tan informales? Porque esta no es simplemente nuestra casa. Es nuestro mundo, por así decirlo. Desde la muerte de Lord Fenton, no hemos salido de la finca más que para hacer pequeñas excursiones al pueblo. No hay entretenimiento, tampoco invitados ni fiestas. Vivimos en un constante estado de limbo, esperando su regreso. Ahora contésteme, milord. ¿Y si está equivocado? Entonces me iré, lo más discretamente y con la menor interrupción posible. Phoebe se preguntó si él tenía alguna idea de lo molesto que resultaba que estuviera allí. No por quien decía ser, sino simplemente por todo lo que era. Su sola presencia llenaba la habitación, succionando todo el aire y hacía que fuera casi imposible respirar. Ya fuera por la anchura de sus hombros o por la forma primitiva en que se movía, como si estuviera listo para defenderse de un ataque en cualquier momento, era abrumador para ella. Apartó el plato y se levantó bruscamente. Él también lo hizo. Debería ir a ver a Lady Marion. Los sucesos de ayer han sido impactantes para ella, y está algo frágil estos últimos meses. ¿Han llamado a un médico para que la atienda?, preguntó él. Sí, su médico la ha visto. Dice que es su edad, o simplemente la debilidad que conlleva la naturaleza femenina, espetó con desprecio. No soportaba a aquel médico, y deseaba fervientemente que Lady Marion buscara una segunda opinión. Sin embargo, cuando lo sugería, William rechazaba el cambio de doctor y la calificaba como la típica mujer histérica. Lady Marion también rechazó la sugerencia, y tenía confianza en el médico que la había atendido durante décadas. Por desgracia, él ha sido lo suficientemente competente en su cuidado de ella a lo largo de los años. Tal vez su regreso sea bueno para ella. Le levantará el ánimo, y eso no puede sino ayudar a su bienestar físico. Al salir de la sala de desayunos, Phoebe razonó que no estaba huyendo de él. No era una retirada. Era una distensión, una cuidadosa reducción de la extraña tensión entre ellos que no podía ni quería nombrar. Tal vez fuera la distracción de la situación, o tal vez la distracción del hombre cuya sola presencia parecía perturbarla a un nivel primario. Pero Phoebe no puso en práctica su cautela habitual. Normalmente consciente de la presencia de William y de su ubicación en la casa en todo momento, no había comprobado con la criada si seguía en cama o había salido por la mañana. Al llegar al rellano del segundo piso, una mano le rodeó la muñeca y tiró de ella hacia un lado. Sabía que había cometido un terrible error. ¿Qué ha dicho?, inquirió William. No dijo nada más importante que lo que dijo anoche, respondió ella. Suéltame, William, me haces daño. Te soltaré cuando quiera, gruñó él. ¿Qué estás tramando en esa retorcida mente femenina tuya? ¿Ponerlo como el heredero perdido y tomar tu lugar como la nueva Lady Bellingham? Nunca te tomé por una puta trepadora social, Phoebe. Estoy horrorizado. Como no has hecho otra cosa que querer convertirme en tu puta desde el mismo día del entierro de Lord Fenton, difícilmente puede ser chocante, replicó ella. ¡Suéltame! Él sonrió, pero era una expresión sin gracia. Era oscura y retorcida. Le apretó el brazo con más fuerza, retorciéndole la tierna carne justo por encima del codo, con una crueldad que solo podía ser intencionada. Te gustan sus maneras de rufián, ¿verdad? ¿Mejor ser una prostituta de falda ligera para un estibador que la amante de un caballero? ¿Te excitan sus rudas manos, Phoebe? Empujó contra su pecho, consiguiendo hacerle retroceder unos centímetros y dejando espacio para poder respirar. Eres un hombrecillo asqueroso, con una mente asquerosa. No te lo volveré a pedir, William. Si no me sueltas, gritaré, y no me importa quién me oiga. No tuvo tiempo de reaccionar cuando William la apretó contra la pared. Intentó gritar, pero su boca estaba sobre la suya, sus labios secos presionados contra los suyos, y su lengua tanteando la entrada. El miedo se apoderó de ella, y empujó con todas sus fuerzas, pero él no se movió. Con opciones limitadas, Phoebe hizo lo único que podía hacer en aquel momento.
Lo mordió, hundiendo los dientes en su labio inferior con toda la fuerza que pudo reunir. Patrick había abandonado la sala de desayunos. Su ponderada conversación con Phoebe le había quitado el apetito. Cada bocado después de aquel intercambio cargado había sido como serrín en su lengua. Mientras subía las escaleras, oyó susurros acalorados y airados. Al llegar arriba, miró a su izquierda y vio a una pareja abrazada. No pudo ver la cara de ella, pero reconoció el vestido al instante. Era la misma muselina ligera y abigarrada que había visto que llevaba en el desayuno. ¿Se había equivocado? ¿La animosidad que había discernido entre Phoebe y William no era más que una pelea de amantes? La amargura que sintió ante aquel pensamiento fue sorprendente. Pero también fue fugaz. William gritó, alejándose de ella. Su mano voló hacia atrás, y antes de que Patrick pudiera alcanzarlos, el golpe cayó. William la había abofeteado con fuerza suficiente para hacer temblar a un hombre adulto, y vio cómo ella caía de rodillas. ¡Perra viciosa!, siseó William entre dientes apretados, mientras sacaba el pañuelo del bolsillo y se lo llevaba al labio sangrante. Su mano volvía de nuevo, pero Patrick los había alcanzado. Agarró la muñeca del hombre y lo hizo girar, retorciéndole el brazo hasta que gritó de dolor. Si vuelve a tocarla, le romperé el maldito brazo. ¡Quíteme sus sucias manos de encima! Patrick ignoró al hombre mientras giraba la cabeza para ver las heridas de Phoebe. ¿Está mal herida? No, solo un poco conmocionada, dijo ella, mientras se apoyaba en la pared para ponerse en pie. Era claramente mentira. Su mejilla se había enrojecido por la huella de su mano. Pudo ver las marcas que se formaban en la parte superior de su brazo. Marcas que claramente habían sido dejadas por la mano de un hombre. Tal vez fue mezquindad, o, tal vez, el deseo de dar una lección a William, pero ajustó ligeramente su agarre en la muñeca del hombre. Patrick agarró dos de los dedos de William, retorciéndolos con saña. Se oyó un ligero crujido. No estaban rotos, solo descoyuntados, pero no golpearía a nadie más en mucho tiempo. William lanzó un grito, se agarró los dedos destrozados y cayó al suelo cuando Patrick lo soltó. La acompañaré a su habitación y me encargaré de que llegue allí sin que la aborden más. Tendió una mano a Phoebe. Pudo ver la indecisión escrita claramente en su cara. Pero cuando ella miró a William, su indecisión desapareció. Aceptó su mano y pasó por encima del hombre que lloriqueaba. Gracias, milord, pronunció. Patrick, corrigió él. Si esta es una casa informal, debería seguir el ejemplo. En realidad, estoy acostumbrado a que me hayan llamado durante años por mi nombre de pila. Ella no sonrió, pero a medida que avanzaban por el pasillo, parecía cada vez menos agitada, recuperando la confianza en sí misma a medida que ponían distancia entre ellos y William. Él no perdonará esto, le confesó con suavidad. Es un hombre mezquino y se asegurará en vengar lo que ve como una afrenta a su dignidad. Se detuvieron al llegar a la puerta de su habitación. ¿Y qué hay de su dignidad?, preguntó él. Ella sonrió, con una ligera inclinación de los labios que transformó su rostro y lo dejó paralizado. Según William, no tengo ninguna. Soy una aventurera que vive de la generosidad de Lady Marion. Debería ganarme el sustento. ¿En su cama?, inquirió él. Era poco delicado decírselo a una joven, pero se encontraban en una circunstancia muy poco delicada. Su sonrojo fue respuesta suficiente, pero ella sintió de todos modos. Me ha amenazado en numerosas ocasiones con echarme. Afirma que Lady Marion está rondando las puertas de la muerte y que una vez que haya fallecido, no tendré otro recurso que calentar su cama o la de otro. Patrick apretó la mandíbula con fuerza. Quería hacer algo más que dislocarle los dedos al bastardo. Obligándose a recordar los modales que había descuidado durante tantos años, se abstuvo de maldecir delante de ella. Eso no sucederá. Ocurra lo que ocurra, le prometo que no volverá a tocarla. Gracias. Por eso y por ayudarme. No sé, bueno, no quiero saber lo que podría haber pasado si no hubiera intervenido. Posó una mano en su antebrazo con suavidad. Patrick la cubrió con una suya y la dejó allí, maravillado por la suavidad de su piel. No tiene que agradecérmelo. No soporto los matones, y William no es más que eso. Ladeó la cabeza. Qué extraño que diga eso. ¿Por qué? Porque de niño era el peor de los matones, para todos nosotros, confesó. No lo recuerdo, admitió él, sin desmentirla.
¿Cómo iba a hacerlo? Su memoria no era más que imágenes fragmentadas que carecían de contexto o cronología. ¿Qué le ha cambiado? ¿Qué ha convertido a aquel niño bravucón en un protector? Preguntó ella. Su voz era de asombro, pero en el fondo había un atisbo de sospecha. No estaba totalmente convencida de que él fuera su lord perdido. Aunque, ¿cómo podía estarlo después de 18 años? ¿Cómo iba a estarlo si él mismo no lo estaba? Conociendo a matones más grandes y mucho peores, respondió. Aunque su voz seguía siendo suave, debía de haber algo en su tono que la alertó de la verdad del asunto. La mano de ella, que seguía apoyada en el antebrazo de él, se tensó, apretando suavemente. Aquel contacto, por simple que fuera y con la única intención de reconfortar, le creó una nueva conciencia. Le hizo desear algo que no debía, que no podía. Entonces la miró, y vio compasión en su mirada. No era compasión lo que quería de ella, sino algo infinitamente más peligroso para ambos. El deseo se encendió en él al observar cada detalle de su rostro, las pequeñas pecas de su mejilla, los labios llenos y su jugosa boca. Había habido mujeres en su vida, pero eran putas y mozas de taberna que no dejaban huella. El hecho de desear a una joven en concreto, desearla a ella y solo a ella, era algo que nunca antes había experimentado. Phoebe debió de notar el cambio en sus atenciones, alguna corriente subterránea que circulaba entre ellos. Soltó la mano y dio un paso atrás, rompiendo el hilo de tensión que se había extendido entre los dos. No se refirió al escalofrío que acababa de producirse, pero, sin decirlo ni reconocerlo, seguía estando muy presente. En su lugar, se centró en su pasado, en las partes que podía recordar. ¿Fue tan malo, Patrick? No todo, respondió él. Eso era todo lo que pensaba contarle sobre la crueldad que había vivido. La fealdad de su pasado era demasiado para cargar con ella. Ella debía de percibir su decisión de poner fin al tema por completo. Creo que me quedaré en mi habitación el resto del día. Si me aplico una cataplasma en la mejilla, no debería salirme ningún moratón, ni plantear ninguna pregunta. Entonces la veré mañana, aseveró con firmeza. Mañana y todos los días siguientes, se juró, hasta que se demostrara que era Lord Bellingham, o hasta que lo echaran de la mansión. Los observó desde las sombras, escondido en uno de los muchos pasadizos ocultos que salpicaban la mansión. Aún no había conseguido dibujarlos todos, ni siquiera descubrirlos, pero estaba haciendo un feliz uso de los que había hecho un mapa. Vio algo que lo alertó en la forma en que se movían, en la manera en que sus cuerpos parecían sintonizar entre sí. Serían un problema, era evidente. El aspirante a Lord Bellingham era demasiado protector, demasiado ansioso por hacerse el héroe con una mujer a la que aún no había visto interpretar el papel de damisela en apuros. Era cauteloso con Phoebe Foreman, y con razón. Sabía demasiado, y estaba muy unida a Lady Marion. La dama la adoraba, y si surgían preguntas, no dudaba de que la mujer seguiría las indicaciones de la más joven. Habría que ocuparse de ella. De un modo u otro, decidió, mientras se adentraba en uno de los muchos pasadizos. Había planes que urdir, y necesitaría la ayuda de alguien que pudiera moverse libremente la mansión.